Vamos por favor al libro de Josué. Josué capítulo 5, verso 13, y vamos a leer también todo el capítulo 6. Entonces, Josué capítulo 5, a partir del verso 13, hasta el capítulo 6, versículo 27. Escuchemos atentamente la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Sucedió que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y miró, y aquí que un hombre estaba delante de él con su espada desenvainada en su mano. Josué, yendo hacia él, le preguntó: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él le respondió: No. Yo soy el jefe del ejército del Señor que he venido ahora. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le preguntó: ¿Qué dice mi señor a su siervo? El jefe del ejército del Señor respondió a Josué: Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás santo es. Y Josué lo hizo así. Jericó estaba cerrada y trancada por causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Pero el Señor dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus hombres de guerra. Asediarán la ciudad ustedes, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Esto harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 cornetas de cuerno de carnero delante del arca. Al 7º día darán 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las cornetas. Y sucederá que cuando hagan sonar prolongadamente el cuerno del carnero, cuando oigan el sonido de la corneta, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad se derrumbará. Entonces el pueblo subirá, cada uno hacia adelante. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: Lleven el arca del pacto, y que 7 sacerdotes lleven 7 cornetas de cuernos de carnero delante del arca del Señor. Dijo además al pueblo: Pasen y rodeen la ciudad. Los que están armados pasen delante del arca del Señor. Sucedió después que Josué había hablado al pueblo, que los 7 sacerdotes, llevando las 7 cornetas de cuernos de carnero delante del arca del Señor, pasaron y tocaron las cornetas. El arca del pacto del Señor los seguía. La vanguardia iba delante de los sacerdotes que tocaban las cornetas, y la retaguardia iba detrás del arca, tocando prolongadamente las cornetas. Pero Josué mandó al pueblo diciendo: Ustedes no gritarán, ni harán oír su voz, ni saldrá palabra de su boca, hasta el día que yo diga: griten. Entonces gritarán. Así, él hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad y regresaron al campamento donde pasaron la noche. Josué se levantó muy de mañana y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 cornetas de cuernos de carnero caminaron delante del arca del Señor, tocando las cornetas prolongadamente mientras caminaban. Y la vanguardia iba delante de ellos, la retaguardia iba detrás del arca del Señor, mientras tocaban las cornetas prolongadamente. Así, dieron una vuelta a la ciudad el 2º día y regresaron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días. Aconteció que el 7º día se levantaron al amanecer y fueron alrededor de la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta a la ciudad 7 veces. Y sucedió que a la 7ª vez, cuando los sacerdotes habían tocado las cornetas, Josué dijo al pueblo: Griten, porque el Señor les entrega la ciudad. Pero la ciudad será anatema al Señor, ella con todas las cosas que están en ella. Solo vivirá la prostituta Rahab con todos los que estén en su casa con ella, porque escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes guárdense del anatema, no toquen ni tomen nada del anatema, no sea que hagan anatema el campamento de Israel y le ocasionen destrucción. Pero toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados al Señor y formarán parte del tesoro del Señor. Entonces el pueblo gritó y tocaron las cornetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la corneta, gritó con gran estruendo,
y el muro se derrumbó. Entonces el pueblo subió a la ciudad, cada uno directamente delante de él, y la tomaron. Destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Josué dijo a los dos que habían reconocido la tierra: entren en la casa de la mujer prostituta y saquen de allí a ella y todo lo que sea suyo, como se lo han jurado. Entraron los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Sacaron a toda su familia y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad junto con todo lo que había en ella. Solamente pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué preservó la vida a la prostituta Rahab, a la familia de su padre y todo lo que era suyo. Ella ha habitado entre los israelitas hasta el día de hoy, porque escondió a los mensajeros que Josué envió para espiar Jericó. En aquel tiempo Josué les hizo este juramento, diciendo: maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reconstruya esta ciudad de Jericó. A costa de su primogénito colocará sus cimientos, y a costa de su hijo menor asentará sus puertas. El Señor estuvo con Josué, y su fama se divulgó por toda la tierra. Bueno, el pueblo de Israel se encuentra finalmente en la tierra prometida. Ya cruzaron el Jordán, ya dejaron atrás el juicio de Dios. Ahora deben comenzar entonces la famosa conquista. Pero antes de eso, como vimos la semana pasada, o en el último sermón, mejor dicho, que la semana pasada yo estaba en otro lugar, el pueblo, ¿qué hizo? Tuvo que renovar el pacto con el Señor, porque fue la infidelidad al pacto, fue la incredulidad lo que hizo que toda una generación pereciera en el desierto. Por lo tanto, sería una nueva generación, con excepción, ¿verdad?, de Josué y Caleb, quienes conquistarían finalmente la tierra. Ahora, estando en Gilgal, el pueblo tenía frente a ellos la ciudad de Jericó, y derrotar a esta ciudad era el primer desafío militar que enfrentaba Israel. Josué ya había enviado espías a reconocer la ciudad antes de cruzar el Jordán, y estos hombres informaron que los de Jericó estaban aterrados frente a los israelitas. Entonces, todo parecía auspicioso hasta ese momento. Ahora, las grandes preguntas eran las siguientes: ¿cómo conquistarían la ciudad? ¿Cuál sería la estrategia? Israel sería capaz, ¿verdad?, de entrar en una ciudad amurallada, en una ciudad cerrada. Seguramente ese tipo de preguntas rondaban la mente de Josué. Ahora bien, este pasaje enseña más que simplemente cómo se dio la conquista de Jericó. En este pasaje, en realidad, se nos enseña un principio fundamental. Se nos enseña el principio arquitectónico del verdadero cristianismo. Me refiero al principio de la gracia de Dios. La gracia es el fundamento. La gracia es la piedra angular de la salvación. Es el principio, es el medio y es el fin de la vida cristiana. La gracia es la condición, ¿verdad?, como dicen los ciúticos, sine qua non, ¿verdad?, sin la cual, ¿verdad?, no tenemos nada. La gracia es simplemente una abreviatura del favor especial y de la bondad amorosa de Dios con la que Él actúa a pesar de nuestro pecado, para nuestro bien y para su gloria. Eso es la gracia. Eso es la gracia. Y yo espero que, ahora que ya vamos prácticamente en el capítulo 6, estemos empezando a darnos cuenta que el libro de Josué no trata principalmente de la conquista de Canaán, sino que trata de la gracia de Dios que da la victoria. La gracia de Dios que da la victoria. Ahora, en el pasaje que acabamos de leer,
se presentan tres cosas que yo quiero resaltar en esta mañana. La primera de ellas está descrita en el capítulo 5, versos 13 hasta el versículo 5 del capítulo 6, donde tenemos quién está al mando de la conquista. ¿Quién está al mando de la conquista? Luego, en los versos 6 al 14 del capítulo 6, tenemos un plan descabellado. Un plan descabellado. Y por último, en los versos 15 al 27 del capítulo 6, tenemos el juicio de Dios frente a sus enemigos. ¿Quién está al mando? Un plan descabellado y el juicio de Dios sobre sus enemigos. Y con esto presente, entonces, nuestro tema para hoy es el siguiente: el Dios que gana batallas. El Dios que gana batallas. Vamos entonces con lo primero. Este Dios que gana batallas deja claro quién está al mando. Deja claro quién está al mando. El versículo 13 del capítulo 5 nos dice que Josué ya no está en Gilgal, donde Israel, ¿verdad?, está acampado. En cambio, parece que Josué fue solo a Jericó. Y la mayoría de los comentaristas especulan que, como él era el jefe de los israelitas, él era el líder de los israelitas, había ido a realizar una especie de reconocimiento de la ciudad para asegurarse de saber cómo estaban las cosas, cuál era la situación allí, antes, ¿verdad?, de ordenar al pueblo al ataque, antes de mandar al ejército que avanzara. Porque recordemos, después de todo, esta era una situación nueva para Israel. Nunca habían hecho algo como esto. Nunca habían participado en una guerra de asedio, en todos los conflictos que habían tenido anteriormente. Entonces Josué, al parecer, está allí estudiando la ciudad, observando de cerca la ciudad, viendo este lugar. Pero fíjense que no es la ciudad lo que capta su atención. Observen lo que dice ahí el verso 13, que Josué alzó los ojos y miró, y he aquí que un hombre estaba delante de él con su espada desenvainada en su mano. Fíjense, Josué está allí, observando la ciudad, y ve a un hombre delante de él, listo para la batalla, un hombre listo para pelear. Así que Josué hace la pregunta clásica, ¿verdad?, que los soldados han hecho en todas las batallas del mundo. ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo? Como nos hacían nosotros en la escuela de decisión. ¿Quién anda ahí? ¿Guareno o Coipo? No había que escoger, ¿verdad? Pero amigo o enemigo. Fíjense la pregunta ahí. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Probablemente Josué se estaba preguntando en ese momento: ¿este hombre me va a atacar? ¿Voy a tener que luchar a solas con él? ¿Será este un sicario amorreo enviado a destruirme? Y mientras Josué, ¿verdad?, comienza a prepararse para el ataque inminente por parte de este desconocido, él se da cuenta que ha malinterpretado completamente toda la situación. El hombre se identifica como el jefe del ejército del Señor, nos dice el verso 14. Y también le dice a Josué que se quite las sandalias de sus pies, porque el lugar donde está es tierra santa. Y esas palabras, ciertamente, deberían resultarnos familiares. De hecho, ya las hemos leído antes. Son casi una cita exacta, casi una cita precisa de las palabras del ángel del Señor cuando se apareció en la zarza ardiente a Moisés allí en el monte. Quita las sandalias de tus pies, le dijo, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y esta frase entonces nos da una pista de la identidad de este hombre. Es como si dijera: Josué, yo no soy un sicario amorreo, ni siquiera soy un ángel enviado del cielo. Estas palabras entonces nos demuestran que es el mismísimo Señor de los ejércitos. Es el Señor de los ejércitos.
Y esto también lo hemos visto antes, me imagino, en nuestra lectura de la Biblia. ¿Se acuerdan de aquel que estaba en el medio de esos 3 varones que visitaron a Abraham mientras él estaba en Mamre? En realidad era el Señor el que estaba allí al medio. ¿O recuerdan a ese extraño varón que luchó toda una noche con Jacob hasta que le dislocó, ¿verdad?, la articulación de la cadera? Era el Señor, Dios mismo. Y esto entonces es lo que en teología se llama una teofanía, una manifestación visible de Dios. Y de hecho yo no dudaría en calificarla de cristofanía, es decir, una manifestación del Hijo de Dios antes de encarnarse. Porque nosotros sabemos que la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, tiene como uno de sus oficios revelar a Dios, dar a conocer a Dios al mundo. Y Él es entonces el jefe, el comandante del ejército del Señor. Él es el Señor de los ejércitos. Señor de los ejércitos. Ahora bien, a la luz de todo esto, la pregunta que hace de Josué, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, empieza a sonar francamente desubicada, absurda, ¿no es verdad? ¿Estás con nosotros o con nuestros adversarios? ¿Estás de nuestro lado o del lado de ellos? ¿Vas a apoyar mi plan o vas a apoyar el plan de defensa de ellos? Si nosotros somos honestos, somos sinceros, que nos cuesta ser sinceros, especialmente cuando llevamos años en el cristianismo, si somos sinceros, esa es la pregunta que le hacemos con demasiada frecuencia al Señor. Al enfrentar una batalla que se avecina en tu vida, al enfrentar un desafío, cuando Jericó, ¿verdad?, está ahí al otro lado de la colina, nosotros queremos saber, ¿Dios va a apoyar mi plan? ¿Dios va a apoyar lo que yo quiero hacer? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Con demasiada frecuencia actuamos de esa manera. Pero observa la respuesta que recibe Josué. Cuando Josué pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, la respuesta que recibe es no. No. Como me dice mi hijo Sebastián, eso no es una respuesta, papá. No. Pero fíjense que es una respuesta bastante categórica. Ahora, ¿por qué esa respuesta? Bueno, la respuesta del Señor es así de categórica porque en realidad es como si le dijera, Josué, no estoy contigo ni con tus adversarios. Josué, estás haciendo mal la pregunta. Si estoy contigo o estoy con ellos es irrelevante. El asunto más urgente, la cuestión que debes resolver antes de comenzar la batalla, Josué, no es si yo estoy de tu lado o si estoy del lado de ellos. La verdadera cuestión es si tú estás de mi lado. Yo soy el jefe del ejército del Señor. He venido. Así que debes inclinarte delante de mí y seguir mis planes. Entonces, antes de que Josué tenga alguna esperanza, ¿verdad?, de ganar esta batalla, lo primero que tiene que hacer es entregarse completamente al mando del Señor. Tú estás a cargo, Señor. Tú estás al mando. Tú eres el jefe. Queridos, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Quizás últimamente has estado discutiendo con Dios. Porque hay algo en tu vida que no te gusta cómo está funcionando. Y estás discutiendo con Él. Estás luchando con Él. Quieres que las cosas se hagan a tu manera.
Bueno, si eso ha sido así, aún no estás en aquel lugar donde Jesús estuvo en el Getsemaní, cuando Él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Aún no has llegado a ese punto. Aún deseas que se haga tu voluntad y aún deseas que Dios apruebe tus planes, lo que tú te has propuesto. Y a veces nos autoconvencemos de que es el plan de Dios. Pero en el fondo, ¿qué queremos? Que Él apruebe mis planes, que Él haga mi voluntad. Pues bien, el encuentro de Josué, ¿verdad?, con el jefe del ejército del Señor, es la palabra de Dios para ti hoy. Debes entregarte al mando del Señor. Debes someterte al mando del Señor. Y tenemos entonces que aceptar que no estamos al mando, que no tenemos el control. Tú no estás al mando. Dios no es tu siervo. El Señor reina y nosotros somos sus siervos. Así es la cosa. Y hasta que no hagamos eso, nunca vamos a comprender lo que realmente es la gracia de Dios. Porque la gracia es cuando descubrimos que si estuviéramos al mando, nunca podríamos ganar ni una sola batalla. Pero si nos sometemos al jefe del ejército del Señor, si nos inclinamos ante el Señor Jesucristo, pronto nos daremos cuenta de que nuestra victoria o nuestra derrota son completamente irrelevantes. En realidad no importan. Lo que realmente importa es que la batalla le pertenece al Señor, que la batalla es de Él. Y Dios quiere entonces que Josué confíe en Él y no confíe en sí mismo. Y lo mismo quiere el Señor de nosotros. Así que la pregunta que el texto nos plantea a cada uno de nosotros hoy es si nos vamos a unir a Josué, ¿verdad?, en Tierra Santa. Si nos vamos a postrar en adoración delante de Dios y si vamos a reconocer que Él está al mando, no nosotros. Pero si estás aquí hoy creyendo que un poco de religión te va a dar cierta influencia delante del Señor, que esta es la mejor manera, ¿verdad?, de incorporar al Señor a tus planes. Bueno, voy a la iglesia, entonces ahora puedo meter a Dios en mis planes. O si piensas que estar aquí es de alguna manera te va a asegurar de que Jesús está a tu lado, en el fondo, ¿qué estás haciendo? Estás aquí esperando que Dios sea un aliado en la ejecución de tus planes para tu vida. Y si ese es el caso, yo quiero decirte muy claramente algo. Jesucristo no va a aceptar ser utilizado. Antes de emprender la batalla de la vida, los desafíos que tienes por delante, tal vez tienes desafíos en tu relación matrimonial, tal vez tienes desafíos en tu trabajo, tal vez tienes desafíos con tu familia, relacionales, desafíos de estudio, lo que sea. Antes de todos esos desafíos, de estas batallas que tienes que hacer, ríndete delante del Señor. Desecha tu ego. Doblega tu rodilla delante del Rey Jesús. Y reconoce que Él está al mando y no tú. Que Él está al mando, no tú. Primera cosa entonces, el Dios que gana batallas deja claro quién está al mando. En segundo lugar,
el Dios que gana batallas, presenta un plan que parece descabellado. Presenta un plan que parece descabellado. En el verso 1 del capítulo 6, se nos dice que Jericó está cerrada y trancada por causa del pueblo de Israel. Es decir, nadie entra, nadie sale. Y el jefe del ejército del Señor habla a Josué, ahora, ¿verdad?, identificado como el Señor mismo, y le da sus instrucciones para la batalla. Y al principio estas instrucciones suenan muy, muy prometedoras. Fíjense ahí en el verso 2, dice: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus hombres de guerra. Fíjense, el tiempo está en pasado. Yo he entregado. No hay duda alguna. No es algo que aún esté por ser determinado, es algo que está determinado. Es decir, el resultado no está en duda. Yo he entregado al rey, a la ciudad y a todo el ejército en tu mano. ¡Excelente! Fantástico, Señor, te pasaste. Gracias. Y ahora, entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Tenemos que construir alguna rampa de asedio como lo hacen los babilónicos? ¿Cómo lo hacen los asirios? ¿O deberíamos preparar un ariete, ¿verdad?, ir en contra de la puerta principal de la ciudad y destruirla y así entramos? ¿O simplemente rodeamos la ciudad, nos atrincheramos y los asediamos hasta matarlos de hambre? Esos pueden haber sido los planes que estaban en la cabeza de Josué. Pero ¿qué le dice el Señor? El Señor dice: mira, van a marchar alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, una vez. Y lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes van a llevar trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y el 7º día van a marchar alrededor de la ciudad 7 veces. Y los sacerdotes van a tocar la trompeta. Y cuando den un toque prolongado de este cuerno de carnero, y todo el pueblo, ¿verdad?, oiga el sonido de la trompeta, todos van a gritar muy fuerte. Y el muro de la ciudad se va a derrumbar. ¿Es el plan? No me suena muy prometedor. Y se empieza a aplicar el plan. Y luego en la primera vuelta, estoy seguro que los de Jericó pensaban: ¿qué están tramando estos tipos que están dando vuelta aquí a la ciudad? Podían ver, ¿verdad?, a los soldados israelitas realizando un pequeño desfile, dando la primera vuelta, como preparándose, ¿verdad?, para un asalto. Pero se pone el sol y el primer asalto nunca llegó. Tampoco el segundo día. El día transcurrió sin incidentes. Y así el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Y es muy probable que los habitantes de Jericó se preguntaban si estos israelitas en realidad se habían acobardado. Les había dado miedo, pensaban: no, esta ciudad no la vamos a poder destruir. Y también pensemos en los soldados israelitas, ¿verdad? Tal vez empezaron a sentir ridículos. Y le decían a Josué: oye, jefe, llevamos tiempo preparándonos para este asunto. O sea, ¿hasta cuándo vamos a dar vuelta a la ciudad? Fíjense, aunque una semana de marchas, una semana de toques de trompeta, puede parecernos una táctica, una estrategia militar ridícula, esta aparente insensatez es solo superficial. Porque un análisis detallado de la estrategia nos permite ver algo de esta maravillosa sabiduría de Dios. Si ustedes se fijan en los versículos 8 y 9, se nos dice: sucedió, después que Josué había hablado al pueblo,
que los 7 sacerdotes, llevando las 7 cornetas de cuernos de carnero delante del arca del Señor, pasaron y tocaron las cornetas, y el arca del pacto del Señor los seguía. La vanguardia iba delante de los sacerdotes que tocaban las cornetas, y la retaguardia iba detrás del arca, tocando prolongadamente las cornetas. Acá hay un orden, ¿verdad?, que nos presenta el texto bíblico. Hay una ubicación, ¿verdad?, de los diversos elementos de este desfile, por así decirlo. Primero, ¿qué nos dice? Hay una tropa de soldados. Después, ¿verdad?, vienen 7 sacerdotes con cornetas de cuerno de carnero tocándolas. Después viene el arca del pacto. Acuérdense que es llevada, cargada por 7 sacerdotes también. Y más atrás, soldados en la retaguardia. Y el narrador está realmente decidido a que prestemos atención a esta secuencia. ¿Y por qué digo eso? Porque la repite varias veces en este capítulo. Eso es lo que hay que hacer cuando uno lee la Biblia. Fijarse en los detalles. ¿Por qué se repite tantas veces? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Hay algo ahí. Está primero en los versos 3 al 6, después en los versos 6 al 7, después en los versos 8 y 9, y después en los del 12 al 14. Entonces, este pequeño detalle, este orden del desfile, este orden de la procesión, realmente importa, porque se repite muchas veces. Lo que se repite en la Biblia es importante, siempre. Ahora, ¿qué nos dice entonces esta repetición? Bueno, que este plan, esta loca estrategia, podríamos pensar, fue diseñada para enseñarle a Israel ahí en la llanura, para enseñarle a los amorreos que estaban ahí escondidos en Jericó, que el centro mismo de la estrategia militar de Israel no son los guerreros valientes, no es la astucia estratégica de Josué. El centro de la estrategia está en la presencia y el poder del Dios Todopoderoso, simbolizado en el arca del pacto. Esta arca que estaba llevada, cargada al medio de esta procesión que daba vueltas a la ciudad. Y aquí se manifiesta este principio de la gracia que les hablaba. No sé si logran captarlo. Fíjense, estos muros van a caer. Estos muros van a ser derrumbados, pero no por un ariete, o como resultado, ¿verdad?, de un asedio prolongado de los israelitas. No se van a derrumbar por ninguna estrategia militar. En el fondo, no se van a derrumbar por nada que Israel haga. A los israelitas se les ordena quedarse quietos, tocar unas cornetas, gritar y ver cómo Dios poderosamente derrumba esos muros y quedan reducidos a polvo. Y a Dios le encanta, ¿verdad?, usar lo que el mundo llama necedad para demostrar su sabiduría. Es el poder de su gracia. A él le encanta hacer eso. Y eso lo vemos hoy, por ejemplo, en la predicación del Evangelio. ¿Recuerdan cómo Pablo lo coloca ahí en 1 Corintios 1? Cuando él dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo?
puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y eso es exactamente lo mismo que vemos aquí en Josué capítulo 6. La necedad de Dios, la locura de Dios, siendo más sabia que los hombres. La debilidad de Dios, siendo más fuerte que los hombres. Por eso que la gracia de Dios en el Evangelio de su Hijo parece locura para el mundo. Parece una locura. Y quienes predican este Evangelio, quienes lo viven, ¿verdad?, saben mucho más que estos soldados que estaban allí en la llanura. Saben mucho más que estos sacerdotes, porque acuérdense, el antiguo pacto es la época de las sombras, el nuevo pacto es la época de la luz. Y tú seguramente has escuchado a alguien decir: estos cristianos son tan ingenuos que creen en esa tontera de un Salvador crucificado. ¿Qué idea tan ridícula es esa? ¡Qué necios son! Pero el sonido de la trompeta del Evangelio, el grito de las buenas nuevas de salvación, por mucho que el mundo se burle de él, es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y puede ser que hoy tú estás aquí, a lo mejor te has burlado del Evangelio. Te has burlado de los creyentes. Te has burlado de esta locura del Evangelio. Puede ser que hoy mismo Dios haga que tus superpoderosos muros se derrumben delante del poder del Evangelio. Tenemos entonces el Dios que gana batallas, deja claro quién está al mando, presenta, ¿verdad?, un plan que parece locura, descabellado, y en tercer lugar, el Dios que gana batallas establece su juicio contra sus enemigos. Nos dice el texto que es el amanecer del séptimo día, y en el verso 15, y los israelitas ya han marchado alrededor de la ciudad toda una semana, tocando trompetas. Y ahora, ¿verdad?, en el último día, marchan alrededor de esta ciudad 7 veces. Al finalizar la última vuelta, mientras suena la trompeta, toda la nación grita, porque Josué, ¿verdad?, le dice: ¡griten! Porque el Señor les entrega la ciudad. Y miren con atención lo que dice el verso 17. Pero la ciudad será anatema al Señor, ella con todas las cosas que están en ellas. Fíjense el peso de esta frase, la reverencia, la solemnidad de esta frase. Será anatema para el Señor. Y los versos 18 y 19 nos explican qué significa eso. Dice: pero ustedes guárdense del anatema, no toquen ni tomen nada del anatema, no sea que hagan anatema el campamento de Israel y le ocasionen destrucción. Pero toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados al Señor y formarán parte del tesoro del Señor. ¿Se dan cuenta lo que está pasando aquí? No se trata aquí de israelitas invadiendo a otros pueblos. No se trata de israelitas saqueando a sus enemigos. No se les permite tocar nada de los enemigos. Algunas cosas, sí, dice el texto, deben entregarse al Señor para el servicio del templo, pero el resto
debe ser destruido completamente. De hecho, el verso 21 lo deja muy, muy claro. Todo en la ciudad debe ser consagrado al Señor para su destrucción. Ahora es cierto, aquí es bueno detenerse un poco y reconocer que hay muchos, incluso muchos de nosotros tal vez, que abrigan en su corazón profundas preguntas éticas con respecto a toda esta campaña de Israel en la conquista. Porque aquí el texto nos dice que todos en la ciudad, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, todo animal, es decir, todo ser viviente debía ser destruido. Todos. Y esa es una imagen fuerte. Y cierto, tenemos dudas éticas al respecto. Ahora, nosotros no tenemos tiempo para abordar esas cuestiones éticas hoy, porque hay muchas complejidades que deben ser abordadas para dar una respuesta adecuada. Pero ¿qué nos debería bastar? Al autor de las Sagradas Escrituras no se preocupa tanto, ¿verdad? O no le preocupan tanto estos aspectos éticos medios espinosos como a nosotros nos preocupan. Ojo, no es que la ética de este registro carezca de importancia, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros nos enfocamos en justificar a Dios de aquello que nos parece horroroso, generalmente perdemos de vista la principal lección que Dios quiere enseñarnos. Así que ni siquiera voy a intentar abordar los temas éticos, o ni siquiera voy a intentar justificar a Dios de cualquier cargo que se le pueda imputar, ¿verdad? Sobre todo porque el objetivo principal de esta parte del libro es advertirnos sobre la acusación justa que Dios ha lanzado sobre cada uno de nosotros. Entonces, independientemente de los desafíos morales, ¿verdad?, que nos presente toda la conquista, no es Dios, insisto, no es Dios, sino nosotros quienes estamos en el banco de los acusados. Y el Señor es quien se presenta ante nosotros como el gran juez. Y es con eso en mente que yo quiero que noten aquí el carácter divino de esta guerra, el carácter santo de esta guerra. Debe ser consagrado al Señor para su destrucción, dice el texto. Ya con eso nos damos cuenta que se trata de una guerra santa. Esto es una guerra santa. Israel aquí no está actuando por avaricia personal, no está actuando por ambición nacional. No se trata de una apropiación de tierras. Por ejemplo, cuando Alemania, ¿verdad?, invadió Polonia, decía que necesitaban terreno vital para el pueblo alemán. No tiene nada que ver con eso. Israel está aquí actuando como agente de la justa ira de Dios, del Dios Santo, que juzga a los cananeos por su abominable idolatría pagana. Eso es lo que vemos aquí. Y el verso 21 nos dice en forma bastante clara que cuando cayeron los muros, destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Y el verso 24 dice, y consumieron con fuego la ciudad junto con todo lo que había en ella. Y el verso 26 corona, ¿verdad?, esta imagen con una
solemne maldición. Maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reconstruya esta ciudad de Jericó. A costa de su primogénito colocará sus cimientos, y a costa de su hijo menor asentará sus puertas. Esta es una imagen realmente escalofriante, aterradora de la justa ira de Dios. Y la devastación es casi total. Digo casi, ¿por qué? Porque en el versículo 17, Josué, ¿verdad?, se recuerda de la promesa hecha a Rahab en el capítulo 2, cuando, ¿verdad?, los espías fueron a inspeccionar la ciudad. Rahab los protegió y ella les pidió misericordia. Ellos juramentaron, ¿verdad?, que tendrían misericordia de ella. Por lo tanto, el verso 25, mientras toda la ciudad yace en cenizas, dice: Josué preservó la vida a la prostituta Rahab, a la familia de su padre y todo lo que era suyo. El resto, todo fue destruido. Y ese registro, ¿verdad?, resulta desconcertante para nuestros oídos modernos, donde hay normas para la guerra, donde hay cosas que no se hacen en la guerra. Todos las hacen, ¿verdad?, pero supuestamente no se hacen ciertas cosas. No se hacen cosas atroces, igual las hacen, pero no, se supone que no se hacen. En fin. Y nosotros, insisto, vamos a tener muchas preguntas respecto a estas cosas, pero no usemos nuestras preguntas, ¿verdad?, acerca de cuestiones morales para eludir el mensaje claro, el mensaje aleccionador de este texto para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese mensaje? Como dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese es el mensaje del texto. ¿Y por qué digo eso? Porque se acerca el día en que sonará la última trompeta. Y el gran Yeshua, el gran Josué, el Señor Jesucristo, Él vendrá. Él vendrá. Y no importa el tamaño de los muros que construyas para esconderte de Él. Todos esos muros se van a derrumbar delante de Él. Recuerda que Él trae consigo a las huestes celestiales y su victoria será total y absoluta. Y Él va a condenar a destrucción en el fuego eterno a todos los que lo rechazaron, a todos los que han resistido, y nadie va a escapar a su juicio. Y esa es la realidad solemne de este texto. Pero no pierdas el mensaje de la gracia, que también está aquí. Porque al igual que Rahab y su familia, hay una oferta de misericordia antes que suene la trompeta final. Antes que se eleve este gran grito, antes que venga este gran Josué, el Señor Jesucristo, a juzgar. Por eso hoy, mientras se dice hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Él te ofrece misericordia. Él la ofrece a cada Rahab que le abra la puerta. Él ofrece misericordia, perdón y un lugar en medio de su pueblo. Eso es lo que Él ofrece. En realidad, la verdadera tragedia de toda esta historia, como nos recuerda Deuteronomio capítulo 20, es que ni una alma en Jericó debía morir. Ninguno de ellos debía morir. Porque Deuteronomio 20, versículo 10 dice:
Cuando te acerques a una ciudad para combatir contra ella, le propondrás paz. Si te responde con paz y te abre sus puertas, toda la gente que se halla en ella te rendirá tributo laboral y ellos te servirán. ¿Qué está diciendo el texto? Van a quedar con vida. ¿Pero qué nos dice el versículo 1 del capítulo 6? Jericó demostró su desafío. Cerró las puertas, trancó la ciudad. Sus puertas estaban cerradas con llave. Y aún así, Rahab y su familia fueron salvados. De modo que incluso en ese momento, incluso frente a la resistencia, hay lugar para la misericordia. Ya para estar concluyendo, vuelvo a repetir, el día del juicio se acerca. Pero Jesús, que vendrá ese día a juzgar, es hoy un Jesús que abunda en misericordia para con los pecadores. Es un Jesús que es un refugio para los culpables. Y es allí donde debes ir. Y debes ir a Él con toda tu culpa. Debes ir a Él con todos tus pecados. Por eso acude a Él. Hoy, inmediatamente. Acuérdate, Él es amigo de los pecadores. Él murió bajo la ira de Dios. Él mismo se entregó a la destrucción de la cruz para que pudieras vivir. Así que ahora Él te ofrece perdón. Él te ofrece paz. Él te ofrece un lugar en medio de su pueblo. Nadie tiene que morir. Nadie tiene que morir. Ninguno. Nadie tiene que morir. Jesús viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Por tanto, clama a Él hoy. Pídele perdón hoy. Confiesa tu pecado hoy. Y acude a Él en busca de refugio hoy. Eso es todo lo que tienes que hacer. Confía en Él hoy. Tal como lo hizo Rahab. Porque si confías en Él hoy, serás salvo y estarás vivo ahora y para siempre. Entonces, ¿escuchas la pregunta de Dios esta mañana? ¿Escucha su amorosa voz suplicante? Él te dice, ¿por qué vas a morir? No hay necesidad de que mueras. ¿Por qué vas a morir? A mí no me complace la muerte del impío. Vuélvete a mí y vive, dice Él. Vuélvete a mí y vive. Queridos, Jesucristo está hoy disponible para ti. Él está lleno de toda la misericordia que puedas necesitar. Por lo tanto, ven a Él. Entrégate a Él. Entrégate al jefe del ejército del Señor.